extraña. Estos artistas, ¿viste cómo son? Es así, se levantan ¿sabes? Me levanto. Los Kevin Johansen los Kevin Johansen de la vida son así. No, bueno, vamos a escuchar qué cosa ahora. Bueno, vamos a escuchar un cuento. Bienvenido Germán. ¿Cómo andan? Psicorosti. Bueno, por supuesto que él ya se preparó, ya vino con sus cuadernitos. Con el machito. Sí, está buenísimo, me encanta. Y ahora vos no lo escuchaste, este cuento, que es de Luciano Piovani. Luciano Piovani es un ex alumno de Lalo, amigo de un amigo y amigo nuestro ya de tantos años que nos conocemos, por las grabaciones, por el estudio, músico, que hace letras, todo, y ahora desde hace un tiempo esta parte está escribiendo unos cuentos que son fabulosos. Son realmente fabulosos. Igual no se dice eso, es un cuento. Y pues está buenísimo, pero antes no era tan fabuloso. No, estoy diciendo que él ahora está escribiendo unos cuentos que son fabulosos. No hablo de este que viene ahora. Ah, ok. O sea, tampoco estoy diciendo que este sea ni malo, ni mejor, ni peor. Estoy dándole un marco para ver quién es él. Y está escribiendo unos cuentos que están muy buenos, los estamos grabando. Y bueno, después va a haber, vamos a armar un canal para que los puedan escuchar. Qué bueno. Y en este caso, el otro día estaba grabando esto y por eso disparó este programa. Exactamente. Grabó este cuento, que él nos contó la historia, él se lo escribe a un cura. Ah, mira. Que él va él conoce un cura, porque está muy relacionado al rugby, bueno, y lo conoce ahí, y lo invita a una misa, que él daba, un muchacho joven, y él escucha la misa y le escribe este cuento. Sin más, vamos al cuento, lo tenemos, Gaby, ahí. ¿Cómo se llama? Judas. Dale. ¿Cómo se llama? Y decimos una y una. Iscariote. Judas Iscariote. Dale. ¿Cuánto dura? Es recortito. ¿Cuánto dura? 45 minutos. ¿Seré yo uno de sus discípulos? No. Sí ocurrió con otros discípulos que fueron descartados uno a uno. ¿Seré yo? Preguntó Judas Iscariote. La celebración de ese ceder de Pesaj infausto se congeló. El silencio se adueñó de la cena, que sería la última, y las miradas se bajaron hasta los fondos infernales del piso de la conferencia. Tú lo has dicho, contestó el maestro. Yo que te he seguido desde tus predicaciones en Judea y en Galilea, a quien has confiado la administración y te he acompañado a pura admiración, no podría ser en este momento. Con dolor e incertidumbre expuso sus quejas al maestro, pero este se mostró irreductible. Ya está escrito. Judas guardó un silencio que pudo ser consentimiento, pero en su intimidad supo que no estaba de acuerdo con eso. Él creía en el Nazareno, y nada había en el mundo que pudiera pasar. No estaba dispuesto a ser traicionar, a entregar a sus perseguidores, ocasionándole la muerte. Pero la frase ya estaba dicha, y no dejaba de dar. Ya está. ¿Quién no quiere? Y no se quedó satisfecho con la única respuesta a la reacción. Ella, claramente, era Dios el dueño de la pluma que sellaba su destino. Había escrito la frase de la condena del maestro. Claro. Entonces, si no lo traiciono, traiciono a Dios. ¿Qué dijo? Si traicionaba al maestro, se sentenciaba. Si no lo hacía, condenaba. Lo condenaba a la encrucijada, es genial. perfección. En encrucijada. Lo condenaba a la falta, a la precariedad de haber trazado un destino que no habría de cumplirse. En definitiva, lo condenaba a no existir, o al menos a no existir en la naturaleza divina, perfecta, interminable y eterna, que lo imponía desde el comienzo de los tiempos. Entonces supo que él debía ser como el Mesías. El sacrificio del escarnio, no para salvar a un Dios que pendía de un hilo, sino para salvar a toda la humanidad de siempre que se encontraba a su vez. El martes señalado por una pluma pretérita, Judas Iscariote besó al maestro para indicar que su muerte estaba en puerta. La mano de una traición inevitable, lejos de la protección de sus seguidores.
esa muerte también estaba escrita, pese a la claudicación postrera de sentir el abandono, de reclamar con él tal vez un auxilio que no debía ser. Judas se alzó con 30 tetradracmas de tiro, que recibió para que la traición fuera. Estaba escrito, y se alejó a sufrir. A poco quiso devolverlos, pero no le fueron aceptados. Entonces quiso purgarse dándose muerte en la horca, improvisada en un árbol robusto que le garantizara eficacia. Dios siguió vivo, eterno y lleno de gracia. Judas murió indignamente. Ya estaba escrito. Wow. Bueno, me gustaría escucharte a vos primero, Germán, a ver qué opinas, ¿no? De esta encrucijada maldita en la cual estuvo metida Don Judas. Bueno, el cuento es sumamente interesante, como bien lo presentaste, César. A veces nos vemos encerrados en encrucijadas, ¿no es cierto? Esto es un cuento, pero en la vida cotidiana muchas veces nos vemos en encrucijadas de las cuales sentimos que hay que sacrificarse a veces, que fue un poco lo que terminó haciendo Judas, ¿no es cierto?, de algún lugar. Hay que sacrificarse para poder destrabar una situación. Pero bueno, más allá de esto... Acá se tuvo que inmolar directamente, sí, porque no tenía salida. Exacto. O sea, para el que no entendió, Jesús dice que Dios le dijo que lo iba a traicionar. Si él lo traicionaba, como lo hizo, tal cual, lo traicionaba a Jesús. Ahora, si no lo traicionaba, traicionaba a Dios directamente, porque era lo que estaba escrito, y si él no hacía eso, se desvanecía Dios. Se desvanecía Dios. Lo que pasa es que tiene que ver con el Padre esto, ¿no? Con la cuestión del Padre, o sea, ¿cuál es el Padre más grande? Dios. Entonces, ¿a quién hay que proteger de alguna manera, no? O sea, ¿quién es más importante, Dios o Judas? Bueno, claro, creo que un poco cuenta eso, ¿no? Que sacó esas cuentas y dijo, bueno, al coronel o al capitán. Exactamente. Entonces, muchas veces uno termina, a ver, metafóricamente hablando, ¿no? Desde lo simbólico, uno termina muchas veces sacrificándose por la creencia en un Padre poderoso. Por esos mandatos internalizados. Uno muchas veces termina sufriendo internamente a nivel psíquico por esos mandatos internalizados que tenemos cuando vamos creciendo. Esos mandatos, esas cuestiones que nos dicen nuestros padres, que nos dicen, esto está bien, esto está mal, servís, no servís, vas a poder, no vas a poder. Esas leyes, luego que se internalizan, terminan haciéndonos que nos sacrifiquemos ante esos mandatos, creyendo en eso. Y acá Judas elige entre comillas. Sí, elige el mal menor de alguna manera. El mal menor. Y psíquicamente somos parecidos, porque muchas veces le damos más importancia a las voces incorporadas, esos mandatos internos que tenemos de nuestros dioses cuando éramos chicos, que a lo que nosotros realmente que queremos elegir en ese momento. O sea, es como que nos inmolamos entre comillas, ¿entiendes? A mí una vez una persona que conocí, que lo considero una persona muy, muy sabia, me dijo que hay un momento en la vida en el cual tu padre tenés que ser vos. Interesante, ¿no? Es hacerse cargo de uno. A eso iba, ¿no? Es hacerse cargo de uno. Lo que sucede es que no es fácil. No es fácil porque el padre psíquicamente es el símbolo de la protección. Entonces, cuando el padre no está de alguna manera, uno siente que está desprotegido. Y el padre además es el símbolo del poder. Porque cuando uno es niño ve al padre como poderoso. Por más que luego uno vea que cuando va creciendo que tiene errores, ¿no? Sí, pero es lo máximo. Es lo máximo. Padre, cuando sos chico. Entonces, ¿cómo se va en contra de ese símbolo que uno tiene internalizado de niño? ¿Sí? Esa misma persona me dijo otra frase, que es: la palabra de un padre va a estar presente en tu cabeza hasta el último suspiro de tu vida. Totalmente de acuerdo. Es esto. Es un psicólogo. Es con razón. Bueno, claro, estamos justamente en la misma sintonía. Es esto. Es esto, ¿no? El padre internalizado, esa palabra va a estar siempre. Porque uno la lleva con uno como grabada a nivel psíquico. ¿Sí? Es fantástico lo que te dijo. Es totalmente de acuerdo. Entonces, sí. Y es un poco esto.
del cuento. Se sacrifica Judas en nombre del padre. Vamos a ver, del padre. Sí, del padre, la figura del padre. Exactamente. O sea, lo que estoy intentando hacer es romper la literalidad del cuento, ¿se entiende? Ir más allá. Claro, entiendo. Y es re interesante porque justamente es esto, ¿no? Judas no deja de ser una representación del error humano, de la traición, de qué hago. Judas representa, por un lado, la traición, ¿no es cierto? ¿A quién traiciono? ¿Qué hago? Por otro lado, representa esa cuestión humana de, por más que traicione y que tengan que entregar a Jesús, ¿no? Representa algo más chico que el nombre del Padre. Él se inmola por el nombre del Padre. Y es un poco esto. La cotidianidad nuestra es más chica que el nombre del Padre que tenemos grabada en nuestra mente. Por eso muchas veces, ante una situación cotidiana, lo que hacemos es, no, pero en realidad si mi papá dijo, no lo hacemos consciente, ¿no? Pero si mi papá dijo que no era por acá o esto no voy a poder, no voy a poder. Hay una anécdota de Freud, muy interesante. Fíjense esto. Freud es de origen judío, ¿sí? Ya que vamos a empezar a meternos un poco en el tema de la religión. Y él venía de una familia humilde, entonces él estudia medicina como para poder crecer en una profesión y ascender un poco económica y socialmente, ¿sí? Entonces, un día Freud nació en Viena, hace un viaje en tren y logra ir más allá de Viena, logra cambiar de distrito, no me acuerdo a qué lugar iba exactamente, y cuando él cruza esa frontera, supongamos que salía de Austria hacia otro país, él sufre como una descompensación, como una crisis de angustia. Él no lo dice así, pero más o menos así es la anécdota. Un ataque de pánico por ahí le agarró, ¿no? No, claro, una cosa como parecida a lo que exacto, no estaba en esa categoría. ¿Quién carajo le va a preguntar a Freud? Le agarra a él. Claro. Correcto. Entonces, él dice, ¿qué me pasó? Porque no había motivo alguno. Entonces él se pone a pensar y se da cuenta que su padre jamás había salido de la ciudad de Viena. Entonces dice, he superado a mi padre y esto ha sido tan fuerte que me ha dado esta descompensación. Entonces superó esa cuestión del padre, o sea, lo logró superar a su padre. Eso fue tan fuerte para él que estuvo como esa movilización emocional. Wow. Qué loco. Buenísimo. Es muy loco. ¿Sabes a quién le pasó algo parecido? Okay. A Winston Churchill. Ajá. Churchill, era de una familia, del padre era un militar, tipo bravísimo, que tenía un montón de hijos y a él no lo quería. Creo que era el más chico. Ajá. Y era como que no había caso con él. Lo trató muy mal toda la vida. Pero era un militar. Y él, internamente, Churchill, no quería ser militar. Pero termina haciendo todo lo que hizo para demostrarle a su padre hasta dónde llegó, que de hecho lo superó, porque fue, imagínate, estamos hablando de la persona que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Tal cual, vos fíjate. O sea, el mundo es como es por alguien que tenía un trauma con su padre. Tal cual. Fíjate las consecuencias, ¿no? La fuerza del mandato paterno, y luego, es muy interesante esto que relata César, porque es como el mandato de la voz del padre, muchas veces hasta tuerce el propio deseo, porque Churchill no quisiera ser militar y torció el propio deseo, y fue tan fuerte este mandato paterno, este nombre del padre para Churchill, que fíjate que él se transformó en alguien, en una especie de padre de aquella época. Sí, wow. Totalmente. Muchos dicen que vivimos toda la vida tratando de agradar a nuestros padres hasta que morimos. Por más que estén muertos nuestros padres. Claro. Tal cual, exactamente, porque esa es la internalización. Nosotros internalizamos un modelo de madre, de padre, y siempre intentamos, como la palabra reconocimiento, claro, tener el reconocimiento de esos padres, la aceptación, exactamente, más allá de que si ellos están en presencia física o no. Te digo una frase más de este genio que te digo, y después vamos directamente a la religión. La palabra del padre, muchas veces, hace el efecto resorte, pero depende de la personalidad. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Churchill, que lo haya tratado mal, que era un inútil, que esto que el otro le hizo el efecto resorte. ¿Cuál es? Es que te apretan como un resorte, te tienen apretado, y en el momento que sacan el dedo, pues explotás de una manera tremenda, con toda esa fuerza potencial esa guardada. Que te metieron antes. Exactamente. Y provocas eso. Hay otros, de acuerdo a la personalidad, que quedan no con resorte, sino con un alambre doblado ahí abajo. Aplastados. Aplastados. Exacto. Pero muchas veces la palabra del padre es el motivo por el cual
uno tiene un desafío en la vida y logra cosas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No lo digo yo, también te digo, lo dijo. Lo dijo tal cual. Es muy interesante, es así, y muchas veces en el consultorio trabajamos con pacientes que tienen el peso del mandato del padre y de la madre muchas veces encima, ¿sí? Esos discursos que se repiten a modo de pensamientos rumiantes que se imponen, bueno, muchas veces son fantasías que se apoyan en voces de estos padres que les han dicho: no, y vos no vas a poder, es que vos no sos tan bueno como yo a tu edad, pero vos no sabés lo que yo hacía, mirá lo que sos vos. Todas esas palabras, cuando empiezan a crecer, no saben a veces la fuerza que tienen esas palabras, muchos. Y entonces, la religión vendría a ocupar un poco ese rol de esa voz que uno quiere escuchar de aprobación, de alguna manera. Bueno, es un poco más amplio, vamos a tomarlo, voy a tomar a Sigmund Freud, ¿sí? Sigmund Freud habla en 3 textos de religión, pero tomé 2, ¿sí? Tomé El porvenir de una ilusión y El malestar en la cultura. Bien. El porvenir de una ilusión. De una ilusión, y el otro es... El malestar en la cultura. Okay. ¿Sí? El porvenir de una ilusión es del año 1927. Bien, el malestar en la cultura es del 30. Pero bueno, vamos a empezar como cronológicamente, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos a empezar a ir hacia el pasado. Antes que surgiera la cultura, nosotros vivíamos en un estado primitivo. ¿Qué significa esto? Significa que vivíamos en un estado más de salvajismo, ¿sí? Entonces, Freud toma un mito, que es el mito de la horda primitiva. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí. Bien. ¿Cómo era el mito de la horda primitiva? Había un padre todopoderoso, ¿sí? Tirano, que era el dueño de todas las mujeres, ¿sí? Entonces empieza a tener hijos, y los hijos varones de él no podían acceder a las mujeres. Entonces, ¿qué hacen? Como por un lado lo amaban a este padre, ¿por qué lo amaban? Porque el padre les daba amor, valga la redundancia, protección, seguridad, y era como su ídolo, era el padre todopoderoso, era el representante del poder, ¿sí? Pero, por otro lado lo empiezan a odiar, porque no dejaba este padre satisfacer sus deseos sexuales, porque era el dueño de todas las mujeres. Amor y odio a la vez. Exacto, ahí empieza la ambivalencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacen estos hijos de este padre todopoderoso? Se juntan todos y lo asesinan. Matan al padre, ¿sí? Cometen ahí parricidio. Y ahí comienza la culpa en la humanidad a nivel mítico, ¿sí? Cuando cometen el parricidio, a su vez que aparece la culpa, aparece el sentimiento de fraternidad, que es la unión entre hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo matan al padre y dijeron: tenemos que identificarnos con este padre. Entonces, a modo simbólico, lo que hacen es se comen el cuerpo del padre como para adquirir su poder, ¿sí? Luego de esto, que surge en el tótem. ¿El tótem qué es? El tótem es esos objetos que después los grupos primitivos comienzan a tomar como lo sagrado, ¿sí? Desde un objeto puede ser desde el sol, puede ser una representación, ¿sí? Bien, entonces ahí surge la culpa y surge el sentimiento fraterno. ¿Pero qué tenían que hacer? También la simbología. La simbología, todo esto es todo simbólico, exactamente. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que evitar que esto se repita, porque si no iba a repetirse. Nuevamente el más poderoso iba a tomar el poder. Exacto, exactamente. Básicamente. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a instaurar ciertas leyes, que son las que nos ingresan en cultura, con prohibiciones. Se prohíbe el homicidio. Es el código de Hammurabi. Algo así. Se prohíbe el homicidio. Se prohíbe el incesto. Se prohíbe el canibalismo. Y eso nos introduce... De esa manera, no se lo voy a repetir, está bien. Nos introduce en la cultura. ¿Sí? Bien. Bien. Esa es la introducción, que esto lo tomé de... Bien básico. Bien básico. Bien básico. Bien. A partir de ahí, ¿qué sucede? Sucede que el hombre entonces tiene que empezar a renunciar a ciertos instintos para poder vivir en cultura. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas renuncias tienen que ser como, digamos, sustituidas compensatoriamente por algo.
Porque si no es muy terrible vivir en cultura. O sea, entregamos... ¿Y qué me dan a cambio? Exactamente, exactamente. Entonces aparecen distintas cuestiones. Por un lado tenemos las creaciones artísticas, que son, por momentos, esos pequeños, Freud les dice, son satisfacciones sustitutivas, compensadoras, de las renuncias impuestas al individuo por bien en sociedad. Son esos momentos fugaces que nos dan cierta satisfacción, ¿sí? Bien. Así nace el carnaval de alguna manera. También, ¿no? tal cual. Pascua, tal cual. Antes de la Pascua. Bueno, la Pachamama, todas estas cuestiones son todas representaciones simbólicas en las cuales uno intenta... Una liberación de alguna manera, ¿no? Exactamente. La válvula. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Aparecen las representaciones religiosas también, ¿sí? No solamente artísticas. ¿Cómo son las génesis psíquicas de las ideas religiosas? Estas ideas se suelen presentar como dogmas, ¿sí? Y son ilusiones. Freud dice, como en una primera concepción en el porvenir de una ilusión, justamente que las religiones son ilusiones. Son las realizaciones de los deseos más antiguos de la humanidad. ¿Cómo es esto? Uno se da cuenta, cuando nace, que, volviendo al padre, uno es indefenso. Todo niño tiene una indefensión. ¿Sí? Entonces... Pero no hay una conciencia de eso cuando uno nace, no, pero cuando uno empieza a crecer siendo niño, sí, uno se da cuenta que el padre es el que lo protege. Sí, claro. ¿Sí? Entonces uno tiene la fantasía que cuando uno crezca se va a ser poderoso. Pero uno se da cuenta que cuando empieza a crecer, sigue siendo indefenso. Entonces, ¿qué hace el hombre como para poder soportar este sentimiento de vulnerabilidad e indefensión ante el mundo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dice, tenemos que crear un padre que sea más allá del padre físico. Entonces crea un padre inmortal. Lo crea Dios. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos porque ya... Palabras de Freud, ¿no? Palabras de Don Freud. Palabras de Don Freud. Usted que está ahí, 2234-985-985. Esto sigue. Se viene el señor Kevin Johansen, que ya vamos a estar conectados con él en breve, nada más. Vamos a una pequeña tanda. Germán sigue con nosotros, así que ustedes... Hay mensajitos también. Hay mensajitos. No se vayan, pequeña tanda. Venimos con Kevin Johansen y enseguida volvemos en el Halloween. ¿Corto, no? Sí, corto un ratito.